Yo creo que vale la pena que le leamos a usted completo el texto que se publica el día de hoy en Sin embargo .mx. Se llama Un millonario al estilo PRI y dice lo siguiente: como Peña, Rubalcaba reporta donados, o sea, donaciones de Rolex, de Patek Philippe, es otra marca muy cara de relojes, que puede costar millones de pesos, Álvaro. Arte y antigüedades finas es lo que al señor le han donado, y con eso abunda su fortuna el señor Rubalcaba, Adrián Rubalcaba. Es un reportaje que se publica en Sin embargo MX, firmado por nuestra compañera Daniela Barragán, y efectivamente, pues habla de este personaje que gobernó la alcaldía de Coajimalpa en 3 ocasiones, priista durante los últimos años, se unió al Partido Verde Ecologista de México en el puente que se tendió con Morena en diciembre de 2024, cuando otros priistas dieron ese brinco para apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación y las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el caso de la Ciudad de México, quien lo calificó como un gran operador. Y la nota empieza así: Ciudad de México, 7 de mayo, sin embargo, y dice: ¿quién es Adrián Rubalcaba Suárez? De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, el nuevo titular del sistema de transporte colectivo Metro tiene un historial de donaciones, entre comillas, prominentes, millones de pesos en obras de arte y empresas que de un año a otro desaparecieron. El 3 veces alcalde de Coajimalpa, en la Ciudad de México, Rubalcaba Suárez, reportó el 19 de junio de 2019 5,517,668 pesos en obras de arte, relojes y libros bajo la figura de donación, es decir, que no las adquirió él, sino que le fueron regaladas o heredadas. Entre sus posesiones hay relojes de más de 1 millón de pesos, pinturas, bustos de bronce, muebles antiguos y alfombras valuadas en miles de dólares, que contrasta con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes integran el movimiento de la Cuarta Transformación a vivir en la justa medianía, gobernar con la austeridad y no buscar un aspiracionismo material. Su caso rememora el del expresidente Enrique Peña Nieto, quien aun cuando solo se desempeñó como burócrata, tiene una vida de lujos en España. En su primera declaración patrimonial de enero del 2013, Peña Nieto aseguró ser propietario de 4 casas, 4 terrenos y un departamento, 7 de los cuales los obtuvo por herencia y precisamente por donación. ¿Cuál era su patrimonio cuando dejó el cargo de presidente de la República en 2018? No se sabe, porque no reportó nada. Peña Nieto incluye los datos de su patrimonio desde 2013, cuando informó tener una inversión bancaria de 150,154 pesos, un fondo de inversión por 10,664,912 pesos, 3 millones de pesos en posesiones de monedas y metales, y otras 4 inversiones de 28,000, de 20,000, de 28,000 y de 58,000 pesos. Además de su seguro de separación individualizado, 41,000 pesos, no especificó tener adeudos a su nombre. Para 2017 la inversión bancaria se mantuvo. El fondo de inversión era ya de 16,900,000, un seguro de 9,322,000 y otras inversiones de 34,000, 46,000 y 0 pesos de saldo, además de 3 millones en monedas. Continuó sin especificar adeudos y declaró no tener conflicto de interés. En 2014, Enrique Peña Nieto reportó que ganó 2,909,000 pesos por cargo público,
211,000 pesos por actividad financiera y 249,000, en realidad 250,000 por otras actividades. En 2015 declaró una ganancia anual de 2,811,000 pesos por cargo público, 227,448 por actividades financieras y 96,000 pesos por otras actividades. Y en 2016 dijo haber ganado 2,813,000 pesos por cargo público, 305,000 por actividad financiera y 20,000 por otras actividades. Y ya finalmente en 2017 declaró ingresos anuales de 3,108,000 pesos, 2,819,000 por cargo público, 242,702 por actividad financiera y 46,835 pesos por otras actividades profesionales. En el rubro de bienes materiales, Enrique Peña Nieto inició con 4 casas, con valores respectivos de 924 viejos pesos que compró de contado, 5,611,000 también de contado y de 611,253 pesos que fueron producto de una donación. Y igual otra donación de un terreno por 455,000 pesos. También informó de 4 terrenos donados. Estamos hablando de Enrique Peña Nieto. 4 terrenos donados de 2,547, 58,657, 24,000 metros cuadrados, con valores respectivos de 6,964,000, 5,117,000, 11,200 pesos. O sea, puras donaciones. Puras donaciones, o sea, En 2018, ciertamente detalla las cantidades, Alejandro, pero al final de cuentas la característica son donaciones y herencias. en 2018 ya no reporta nada. Luego agrega el reportaje publicado ya en Sin embargo, el patrimonio de Rubalcaba, de hecho, sería un antónimo de lo que incluso Morena aprobó en su Consejo Nacional del pasado domingo y estaría más cerca de las viejas prácticas que se enquistaron en el priismo, del que formó parte hasta hace muy poco tiempo. Adrián Rubalcaba informó, por ejemplo, a la autoridad que le fueron donados un reloj Patek Philippe con un valor de 1,294,410 pesos, un Rolex Presidente de 315,900 pesos, un reloj de oro marca Omega de 76,500 pesos, una colección de monedas antiguas de 400,000 pesos, una colección de mancuernillas y plumas de 135,000 pesos, un lote de libros de arte, filosofía y economía de $7,650, un escritorio de madera de cedro, aplicaciones de bronce y cubierta de piel de origen italiano de $52,500. La lista sigue con un óleo sobre tela de nombre La Dolorosa, firmado por Dolores Gálvez del año de 1898, que cuesta $1,350. Un óleo sobre tela de San Juan, firmado por Ibarra Flac, de $6,427. Una alfombra de origen turco de $54,900. Un busto de bronce atribuido a Josefina Beauharnais por Redelou Sirva del año 1801 de Francia, que cuesta $16,050 según su declaración. Y también tiene un juego de mesa marquetería, una mesa de tableros para ajedrez y backgammon y 2 sillas de origen sirio, o de Siria, de $8,350. Tiene además un mueble recibidor tipo Burdor en madera tipo ojo de pájaro color amarillo con
aplicaciones de bronce y cubierta de mármol, valuado en $8,355. Y por último dijo tener $20,000 en efectivo. Sobre sus ingresos anuales, en 2021, Rubalcaba reportó 1,508,746 pesos, la mayoría proveniente de su cargo público y el resto por enajenación de un vehículo y otros ingresos, entre comillas. Este año informó ser accionista del 50% de la empresa Chejade SADCB, dedicada al comercio al por menor. Justo para 2022, esa empresa le generó ingresos por 1,652,033 pesos, por lo que ese año ganó en total 3,302,550 pesos. Finalmente, para 2023, la empresa ya no aparece en su declaración y sus ingresos extras a su cargo público fueron por intereses generados y por arrendamiento. Hay pocos datos sobre Chejade SADCB. Aparece también en la declaración patrimonial de Rodolfo Jorge Chejade Durán, quien se desempeñó como jefe de oficina de la alcaldía Coajimalpa en la última administración de Rubalcaba y lo acompañó en sus otras gestiones. Fue director general de Obras y Desarrollo Urbano y director general de Desarrollo Social. Es decir, el señor Rodolfo Jorge Chejade Durán y el señor Adrián Rubalcaba juntos Adrián Rubalcaba eran servidores públicos, trabajaban en la misma oficina, uno era subordinado del otro y los dos armaron esta empresa siendo servidores públicos y después la liquidaron. Fíjate, de la empresa que lleva el apellido del socio de Rubalcaba y de la que dijo ser representante, reportó en 2024 tener un porcentaje de participación, de acuerdo a la escritura, de 50%. Rubalcaba no reportó su desincorporación, si fuera el caso. Simplemente ya no apareció. Para su declaración patrimonial de 2023 y la otra de 2024, Rubalcaba reportó su participación en Nova House SADCB, una empresa enfocada en los servicios de salud en el Estado de México, de la que posee el 30% de las acciones, sin recibir remuneración alguna. En la última declaración disponible del funcionario capitalino, a pesar de que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y por ley estaba obligado a reportar sus bienes, pues no cumplió con el requisito. Sí, la última fue en la que declara Alejandro ser efectivamente también empresario en la empresa Nova House SADCB. Son muchos los que reportan, Álvaro, aparte de Peña, Miguel Ángel Osorio Chong recurre también al mismo método de reportar donaciones y herencias. Y también el que fue secretario de Educación con Peña y candidato presidencial, que recientemente regresó, por cierto, ahora en las elecciones. El ex secretario de Educación de Peña y ex jefe de la oficina de la presidencia, correcto, y discípulo de Carlos Salinas. Pues como él mismo, pues Adrián Rubalcaba, dice que es él es Salinas. Al menos así él mismo se encargó de difundirle fotos de él, de Adrián Rubalcaba, con Carlos Salinas de Gortari en su oficina. Una foto que tienen ellos dos de pie, yo la conozco esa foto, pero con mucha habilidad porque no está disponible en casi ninguna parte. Me dediqué a buscarla, no la encontré. Aurelio Nuño. Aurelio Nuño y el mismo Osorio Chong, los dos, tienen muy parecidas declaraciones patrimoniales. Creo que también el secretario de Hacienda y después al que corre y recontrata, ay, válgame ahora. Ahora ya estás viejo. No, cabrón, pues tú tampoco te acuerdas. Al que corre y contrata de secretario de Relaciones Exteriores, válgame. Sí,
Luis Videgaray. Sí, hombre. Te digo, pero bueno. Puros donativos, es que de verdad. Donativos. O sea, pero el estilito es ese. Es muy priista. Muy priista. También panista, Alejandro. Y panista. Y también. Y ahora morenista, porque pues estos. Bueno, en el caso, Rubalcaba no está en Morena. Él no está en el partido Muerde, en el partido Verde. Pero pues ya es un cuadro, pues sí, de la denominada Cuarta Transformación. Pues podríamos decirle, ¿no? Ahora, no es que digamos que ese es su patrimonio, pero no es que, por ejemplo, en términos de su rendimiento como alcalde, fíjate, hoy publicábamos en la mañana el texto sobre su auditoría. Vamos a ver este video porque vale la pena ver el video de lo que les acabamos de plantear. Sí, efectivamente, y volvemos. Adrián Rubalcaba gobernó la alcaldía de Coajimalpa en 3 ocasiones. Priista durante los últimos años, se unió al Partido Verde Ecologista de México en el puente que se tendió con Morena en diciembre de 2024, cuando otros priistas dieron ese brinco para apoyar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, quien lo calificó como un gran operador. Pero, ¿quién es Adrián Rubalcaba Suárez de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales? Entre sus posesiones hay relojes de más de 1 millón de pesos, pinturas, bustos de bronce, muebles antiguos y alfombras valuadas en miles de dólares, que contrasta con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes integran el movimiento de la Cuarta Transformación a vivir en la justa medianía, gobernar con la austeridad y no buscar un aspiracionismo material. Su caso rememora al del expresidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró ser propietario de 4 casas, 4 terrenos y un departamento, 7 de los cuales los obtuvo por herencia y precisamente por donación. Rubalcaba informó, por ejemplo, haber recibido en donación un reloj Patek Philippe con valor de 1.294.410 pesos, un Rolex Presidente de 315.900 pesos, un reloj de oro marca Omega de 76.500 pesos, una colección de monedas antiguas de 400.000 pesos, una colección de mancuernillas y plumas de 135.000 pesos, un lote de libros de arte, filosofía y economía de $7.650, un escritorio de madera de cedro, aplicaciones de bronce y cubierta de piel de origen italiano de $52.500. La lista sigue con un óleo sobre tela de nombre La Dolorosa, firmado por Dolores Gálvez del año 1898 de $1.350, un óleo sobre tela de San Juan firmado por Ibarra Flank de $6.427, una alfombra de origen turco de $54.900, un busto de bronce atribuido a Josefina Beauharnais por Rodelot-Sirbat del año 1801 de Francia de $16.050, un juego de mesa marquetería de Siria de $8.355, un mueble recibidor tipo boudoir en madera tipo ojo de pájaro color amarillo con aplicaciones de bronce y cubierta de mármol valuado en $8.355 y por último $20.000 en efectivo. Sobre sus ingresos anuales, en 2021 Rubalcaba reportó $1.502.746 pesos, la mayoría provenientes de su cargo público y el resto por enajenación de un vehículo y otros ingresos. Ese año informó ser accionista del 50% de la empresa Shehade SADCB, dedicada al comercio al por menor. Justo para 2022, esa empresa le generó ingresos por $1.652.033 pesos, por lo que ese año ganó en total $3.302.550 pesos. Finalmente, para 2023,
la empresa ya no aparece en su declaración y sus ingresos extras a su cargo público fueron por intereses generados y por arrendamiento. De la empresa que lleva su apellido y de la que dijo ser representante, reportó en 2024 tener un porcentaje de participación de acuerdo a la escritura de 50%. Rubalcaba no reportó su desincorporación. Si fuera el caso, simplemente ya no apareció. Es la última declaración disponible del funcionario capitalino a pesar de que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y por ley estaba obligado a reportar sus bienes. No cumplió con el requisito. El reportaje que le hemos presentado esta tarde aquí en Los Periodistas se acaba de publicar y usted lo puede leer íntegro en Sin embargo MX. Pero hoy, miércoles, amanecimos también con otro reportaje que se refiere a 3 auditorías que se le hicieron a Adrián Rubalcaba y las 3 las reprobó. Por supuesto, ahora es un reportaje pertinente ahora que es el director general del metro, del sistema de transporte colectivo más importante del país, y un sistema donde hay un flujo de efectivo permanente. Y es que Adrián Rubalcaba Suárez no solo ha sido señalado e investigado por las autoridades por ordenar ataques a periodistas, medios y opositores, y hasta políticos de su propio partido, el PRI, cuando militaba en el PRI. También ha sido involucrado en diversos actos de violencia física, y a eso se suman las irregularidades que dejó en el último año como alcalde de Coajimalpa, una demarcación que gobernó entre 1912 y 2012 y 2015, como entonces se denominaba jefe delegacional, y a la que regresó en 2018 y hasta 2024 como alcalde. De hecho, durante todo ese tiempo al frente de este gobierno local, militó en el PRI. En su última cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades y presumible daño a la hacienda pública en lo que respecta al uso de recursos federales que el gobierno de México da a los gobiernos municipales y a las alcaldías de la Ciudad de México. El caso más grave se dio en los recursos de las participaciones federales a municipios. En 2023, en el ejercicio de los recursos, la alcaldía infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 201,562,125 pesos, el cual representó el 100% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. La alcaldía no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones, ni la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los procesos seleccionados para su fiscalización, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Auditoría Superior de la Federación también evaluó la gestión financiera de los recursos transferidos a la alcaldía Coajimalpa mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales por 60,997,700 pesos. La auditoría detectó en concreto un probable daño de 57,906,862 pesos, más los réditos financieros generados desde la disposición hasta su reintegro a la tesorería de la Federación por los pagos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal
2023 para un proyecto cuya ubicación geográfica de los trabajos ejecutados no corresponde a las áreas geoestadísticas básicas registradas, por lo que no fue posible identificar las zonas de atención prioritarias urbanas a las que corresponden las acciones del proyecto, establece la autoridad en la materia. Sí, de hecho, en el transcurso de la auditoría se detectaron algunos incumplimientos y se determinó que la alcaldía incurrió en inobservancias, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del Manual del Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. Las irregularidades también se extienden a la falta de implementación de medidas de austeridad. La Auditoría Superior de la Ciudad de México además detectó en su revisión ASCM diagonal 154 diagonal 23 que la alcaldía Coajimalpa de Morelos no llevó a cabo ahorros en las partidas 2211, productos alimenticios y bebidas para personas, en las 2611, combustibles lubricantes y adictivos, en la 3112, referente a energía eléctrica, en la 3361, que se refiere a servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. Por el contrario, se registraron incrementos en el ejercicio de 2023 respecto a los años anteriores. El nombramiento de Adrián Rubalcaba Suárez, un político denunciado e investigado por ordenar, como ya lo hemos informado, a medios, a periodistas y a políticos, se da justo cuando el sistema de transporte colectivo Metro recibió para este 2025 un presupuesto histórico de 23,000 millones de pesos para ampliar las labores de mantenimiento y modernización. Esa es parte de lo que es Adrián Rubalcaba. Mira, antes de irnos al video, porque tenemos un video, pues que se prepare porque tiene una gran habilidad Rubalcaba. Rubalcaba es un hombre muy inteligente, Álvaro. Es un hombre inteligente, no es un hombre limitado. Es inteligente y es un hombre también con mucha ambición. Entonces, obviamente él sabe también venderse. ¿Cómo se le vendió? ¿Cómo se le metió a la presidenta de México? Bueno, pues son cosas entre ellos, pero de que se les metió a la presidenta de México y a Clara Brugada y los convenció de que le dieran una oportunidad para presentarse como algo renovado después de ser un agresor, un personaje relacionado con las peores prácticas de la política. Tiene, y lo saben tanto la presidenta como Clara Brugada, tiene muchas investigaciones pendientes e investigaciones que nunca se resolvieron. Voy a poner una, por si él cita siempre que dice que Omar García Harfuch en persona lo eximió de cualquier responsabilidad. ¿Y por qué Omar García Harfuch podría hacer eso? Le puedo citar una. Nunca se resolvió la acusación que tiene Adrián Rubalcaba, por ejemplo, en la FEACLE, que se refiere a ataques contra el periódico Reforma, ataques contra Carmen Aristegui, ataques contra un periodista que, no sé cómo se llama este señor que estaba entonces en Grupo Imagen. Francisco Sea. Señor Sea, también contra él. Hay ataques y denuncias que tiene él contra políticos, contra muchos políticos. Me decías tú, de hecho lo leí un reportaje que se publicó
en 2015, a quien, sin 2015, embargo, imagínate. ¿Quién era el presidente del PRI en aquel momento? También era Mauricio López. Sí, era... Mauricio López claro. era presidente del PRI, que después fue coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Correcto, muy cercano a Osorio Chong. Sí, claro, ¿verdad? Coordinador de asesores. Hoy es el director de comunicación social de la UNAM. Fíjate. Mauricio López. Bueno, él... También contra él la emprendió. Bueno, es que estaban peleándose, Álvaro, la nominación para la capital cuando se da... Es que era presidente del PRI Mauricio López. Era el presidente del PRI local. Sí. Sí, entonces, él ordena, de acuerdo con las grabaciones que se hacen por orden de un juez, que hace la Comisión Nacional de Seguridad de Adrián Rubalcaba. Él ordena... un juez ordena... Adrián Rubalcaba ordena, se descubre por las grabaciones que ordena la Comisión Nacional de Seguridad, Adrián Rubalcaba ordena ataques contra el presidente del PRI, siendo él priista, Álvaro. Sí, que era Mauricio López, justamente, o sea, por eso se publicó, lo publicaste aquí, sin embargo, en el 2015. Así es. Es decir, hace 10 años. Hace 10 años. Bueno, el personaje tampoco hace mucho tiempo, o sea, el personaje tiene cosas recientes y tiene cosas del pasado, o sea, ha sido el mismo personaje durante los últimos muchos años. Ya se volvió bueno, Alejandro. Sí, hoy en la mañana se volvió bueno, ¿no? Hoy dice la presidenta de México, hay que darle una oportunidad a Adrián. A todos quienes critican, les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro Gracias del presidente López Obrador. A las personas se les evalúan distintos momentos. Yo no le tengo un momento bueno al señor Rubalcaba, con todo respeto. O sea, el señor tiene tejiendo redes de complicidad dentro de Morena. Ya se había intentado. Él es, no lo pierda usted nunca de vista. Él es así, con Ricardo Monreal. Su relación es con Ricardo Monreal y con los Salinas, con Carlos Salinas y con Raúl Salinas. De hecho, tú compartiste hoy un texto que yo publiqué, que a lo mejor vale la pena leerles, de un texto que publicase en 2017. Estaba el presidente López Obrador iniciando su campaña, 2017. Pero vamos, ¿te parece que escuchemos lo que dice la presidenta hoy? Yo, honestamente, híjole. Bueno, escuchemos a ver qué dijo la presidenta sobre Adrián Rubalcaba, el nuevo director general del sistema de transporte colectivo Metro, que no es una línea de camiones, es el sistema público de transporte más importante del país. Sí, hay que darle una oportunidad a Adrián, a todos quienes critican. Les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro de Gracias del presidente, porque a las personas se les evalúa en distintos momentos. Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento, y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del metro, que yo creo que así va a ser. Entonces, ya critíquenlo pues después de que desarrolle su actividad. Después de que robe, si roba, critíquenlo entonces. ¿Para qué esperar a que lo haga? Que repita prácticas como agresiones a políticos, como el tipo opera redes, Álvaro, coordina redes de ataques contra políticos. Es un personaje oscuro y profundamente peligroso. Bueno, no solo la jefa de gobierno, Clara Brugada, que es la jefa formal de Adrián Rubalcaba, ha tomado una determinación y por tanto asumirá las consecuencias de ese nombramiento. También la presidenta Claudia Sheinbaum, al avalar ese nombramiento y al defenderlo, está
finalmente tomando una determinación y las consecuencias, cualquiera que éstas sean, deberán de ser asumidas. Decir, describir, recordar, documentar con datos, no con juicios de valor, quién es Adrián Rubalcaba o cualquier otro servidor público, representante popular, dirigente, no es criticarlo por criticarlo, es hacer el trabajo que se debe hacer en el periodismo y advertir justamente de la biografía de este personaje como de los otros. A toro pasado no es, o puede ser útil para los políticos, pero no es su obligación de los periodistas y de los medios decirlo en su momento. Criticarlo después, darle una oportunidad, está bien para la política, no para el periodismo. Nosotros estamos obligados a decir quién es este individuo. Ahora, dice la presidenta, hay que darle oportunidad. Pues la oportunidad ya se la dio él. Ahora, que haga su trabajo y que lo haga bien. Y si no lo hace bien, una cosa que es cierta es que vamos a decir que las cosas no están haciéndola bien. Y si no las hace bien, las consecuencias, lamentablemente, no serán solamente para la jefa de gobierno y para la presidenta. Las consecuencias son, lamentablemente, para la sociedad, para los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, se toman decisiones y se asumen las consecuencias. Es un servidor público, Adrián Rubalcaba, sujeto al escrutinio como quienes le han dado la oportunidad. En fin, este es el personaje, pues bueno.